RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad tenemos la grata visita del señor Renato Vilca, es el candidato al Congreso de la República por Lima, por el partido Alianza para el Progreso. Él va con el número 24. Renato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias Alberto, Carlos. Les agradezco mucho por invitarme a su programa Hora de Cambio. Sé que tienen muchos seguidores y bueno, les agradezco enormemente que pueda venir a compartir con ustedes un poquito cuál es mi experiencia, cuáles son mis propuestas para el Congreso, para este periodo de 1 año y medio aproximadamente. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas y cómo así incursionas en la política? Bueno, yo soy abogado de profesión, he sido consultor de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. He hecho algunas pasantías en Indonesia, en México, siempre he estado vinculado al tema de la seguridad. Mi padre es policía, así que la investigación y el tema policial lo llevo en las venas. Y bueno, las propuestas que tenemos para este periodo son básicamente en materia de seguridad. Es un tema que no se está asumiendo con la debida responsabilidad por parte del gobierno. Así es, coincido contigo. Demasiado. Coincido contigo, sí, definitivamente. ¿Y qué propuestas concretas tienes al respecto? Mira, yo estoy promoviendo más que todo 3 propuestas, tengo más, pero el tiempo va a ser tirano y creo que no vamos a poder desarrollarlas todas. Pienso compartir algunas porque, la valgan verdades, hay personas que, tú sabes que no van a llegar muchas propuestas al Congreso, entonces, ¿por qué no compartirlas? El tema es que el Perú avance, ¿no? La primera de ellas es regulaciones a la migración y al comportamiento de extranjeros en el territorio nacional. ¿Qué pasa? Esta es una iniciativa legislativa que yo vengo promoviendo como director de la Asociación Escucha Extranjero, La Casa se Respeta. He utilizado el derecho de iniciativa legislativa ciudadana, amparado por la Constitución, y estoy reuniendo 70.000 firmas, vamos 29.000. Llegando al Congreso ya no vamos a necesitar estas firmas. ¿En qué consiste esta ley? Que les comento, es muy centrada, ¿no? Como siempre digo, hay gente buena que es bienvenida, sin embargo hay mucha otra que está siendo ingrata con nuestro país y tiene que ser regulada y en muchos casos expulsada. Hay que pedir antecedentes del lugar de procedencia, antecedentes policiales, penales, judiciales, del lugar de procedencia. No podemos pedir antecedentes del Perú. Una persona que ha llegado hace 5 días, así haya cometido un delito el primer día, no es imposible informáticamente que te salga que tienes antecedentes. Entonces tenemos que pedir antecedentes de donde vienen. Adicionalmente, y esto parece descabellado, la verdad, la ley reemplaza la presentación de antecedentes con una declaración jurada. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que estamos investigando para ver si ha cometido delitos o no, preguntarle si ha cometido o no? Jamás te va a decir, he matado hace 2 años o he robado hace 3 años, ¿no? Entonces, son cosas que se caen de madura. Este fenómeno migratorio nos ha tomado por sorpresa y tenemos que adecuar la legislación para poder afrontarla. Yo me voy a encargar de la parte de la seguridad. Hay otras cuestiones legales que también hay que modificar, pero... Ahora, hay un tema que debe llamar la atención, que me refiero que te estás refiriendo por la cantidad de venezolanos que han llegado a nuestro país, pero no solamente son venezolanos, también son colombianos, y ellos están más en provincias, no hay control. Inclusive estuvimos hablando hace algunos días atrás con un especialista en temas de seguridad ciudadana y nos decían de que el grueso de detenidos que había en el Perú eran colombianos y en segundo lugar eran venezolanos y así iba. Pero ahora ya los venezolanos han pasado. Eso no es exacto, claro. Claro, los han pasado en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Claro. Importante la precisión que haces. El nombre de la ley que promuevo es precisa. Regulaciones a la migración y al comportamiento de extranjeros en el territorio nacional. Es cierto, porque eso es innegable. ¿Qué pasa? Uno cuando es una norma, lo que hace legislar es recoger la realidad para plasmarla en normas, para que esa realidad sea más llevadera, sea más fácil para la sociedad. Entonces, es innegable que sí, es el fenómeno migratorio venezolano el que ha impulsado a que quien te habla promueva esta norma. Ahora, el dato que tú me das, según los datos que yo manejo, no es exacto, de repente, es otra fuente, pero, claro, el grueso de personas que cometen crímenes violentos, personas extranjeras, es venezolano.
¿no? Esta regulación es para todos los extranjeros, pero sí, obviamente, nos estamos enfocando en venezolanos. Porque a veces me dicen, pero Renato, pero es que eso es xenófobo. No, porque si es que yo me pongo a regular los marroquíes que hay en el Perú, voy a regular a 1 y 2 o 2. Si estamos hablando de personas provenientes de Venezuela, los datos oficiales de migraciones nos dicen que ya están llegando a 900.000, pero datos extraoficiales nos dicen que están en 1,5 millones. Por lo menos. Por lo menos, sí. Así es. Mira, entonces, sin ganas de hacer de abogado del diablo ni tirarte abajo el proyecto, claro. El asunto es por la falta de control que hay en las zonas de frontera. Le pagan 100 soles al de la policía, ¿no? O a quien esté cuidando la frontera, pasa normal. Y otro, los gobiernos de los países vecinos, te pongo el caso de Ecuador, hicieron un corredor para que los venezolanos que venían de Colombia y de Venezuela, no sé qué, en Ecuador le hicieron un corredor y por ahí tenías que pasar, sí o sí, porque no te podías quedar, y pasabas a Perú, y en Perú todo el mundo entraba. Así es. Entonces, ¿cómo vas a controlar algo que los demás países tampoco... En Argentina tampoco lo recibieron, en Chile tampoco. Perú fue el único que se quedó con el grueso de los venezolanos, sin mediar ningún tipo de control, sin pedirles antecedentes. Después hicieron lo del carnet del PTP, pero ¿cómo controlar esa masa que llega con una ley? Lo creo imposible. Sí. Bueno, es que tiene que haber cuestiones que van de la mano. Primero, las autoridades tienen que tener el fundamento legal para poder bloquear el ingreso de personas que tienen antecedentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir requisitos. Y esos requisitos los tiene que aplicar Migraciones y la policía. Ahora, es cierto, la frontera norte del Perú con Ecuador tiene más de 1.500 kilómetros. Hay mafias que se dedican a ingresar personas extranjeras al Perú de manera ilegal. Yo he presentado hace más o menos un mes al Ministerio de Defensa, y no es que yo sea alarmista, pero estoy tan metido en este tema que veo asesinatos todos los días, robos más de uno todos los días, y no solamente en Lima, sino en todo el Perú. ¿Y qué pasa? Hay cosas que ni siquiera nos enteramos, que no son noticia, pero en la selva la cosa está terrible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué he pedido al Ministerio de Defensa? Porque es un derecho de petición que tiene cualquier ciudadano, un derecho constitucional también. Si nos harán caso, ya dependerá de ellos, pero uno como ciudadano a veces tiene que escuchar su voz, y ya serán las autoridades las responsables de que esto se lleve a cabo. He pedido que ¿qué pasa? El control fronterizo está a cargo de la policía y del Ministerio del Interior. Sin embargo, tenemos 1.500 kilómetros que no pueden ser controlados por la policía. Entonces tenemos fuerzas militares que podrían controlar la frontera porque están invadiendo y están utilizando la fuerza en las comunidades que están en frontera. Entonces, desde mi punto de vista, una de las Fuerzas Armadas tienen 3 finalidades, ¿no? Proteger la soberanía, la libertad y la independencia. Entonces, si es que ya nos están invadiendo, está constitucionalmente permitido que ellos protejan nuestra frontera. No es que estamos militarizando, estamos que nos protejan nuestra soberanía. Entonces, adicionalmente, ¿qué pasa? Nosotros no hemos reconocido a Maduro como presidente de Venezuela. Hemos reconocido a Juan Guaidó, pero es una persona que no tiene decisiones reales. Entonces, las 2 personas más importantes representativas en Perú de venezolanos son Óscar Pérez y una señora Fachín. Entonces, nosotros, ¿de quién nos tenemos que guiar? De representantes de venezolanos. Ellos 2 han dicho contundentemente que el gobierno de Maduro, a través de su ministra de Penitenciaría, me parece, ha soltado 45.000 presos para que se vayan a otros países. Entonces, ¿de dónde me puedo guiar? De los representantes de Venezuela. Entonces yo tengo que tomar eso como cierto y tomar las previsiones del caso. Entonces tengo que proteger mi frontera, porque tengo que proteger, como a veces dicen, no, pero es un derecho humano que ellos tienen. Está bien, eso es permitido. La gente buena es bienvenida, pero hay otra que no está siendo grata con nuestro país. Nosotros los peruanos también tenemos derechos humanos, a la vida. Entonces yo tengo 2 derechos humanos, el derecho a la vida del venezolano, que tiene el derecho, de vivir en un lugar en paz, que puede ser el Perú, pero tengo el derecho humano del peruano a la vida. Entonces tengo que buscar un punto medio, y el punto medio es
pidamos antecedentes para que no vengan delincuentes a matar a mis compatriotas y que la gente buena entre. Ahora he visto que muchos venezolanos ya cuentan hasta con DNI. Sí, claro. Prácticamente son ciudadanos que, no sé, por arte de magia o viendo de repente alguna estrategia electoral, prácticamente los habilitan, ¿no? Hay un tema gravísimo. Entonces ahí ya no estamos hablando de extranjeros, sino de gente que tiene cierto grado de derechos. Ciudadanos, claro. Ellos podrían votar en las elecciones municipales y regionales, pero les comento algo que es gravísimo, que no se ha difundido como debería ser. Y esto es, para mí es una traición a la patria. ¿Qué pasa? Existen peruanos y peruanos de nacimiento. Ustedes son peruanos de nacimiento como yo. Y hay dos maneras. El que nace físicamente en el Perú y el que nace en el exterior, decía la norma, pero fue inscrito dentro de su minoría de edad en el consulado correspondiente. Es decir, dentro de los 18 años. Y esto tenía una razón de ser. Quiere decir que tu padre tenía tanto amor al Perú como, ¿no?, que quería que tú seas tan peruano como él. Y se preocupó de inscribirte en el consulado correspondiente. Claro. ¿Qué pasa? El año pasado, bueno, el anteaño pasado ya, Luz Salgado promovió una reforma constitucional del artículo 52 y ha quitado la temporalidad. O sea, si tú naces en el extranjero, pero tienes un padre peruano y no te has inscrito dentro de los 18 años, o sea, a tu padre no le interesó transmitirte el amor, tú en cualquier momento de tu vida puedes inscribirte como peruano de nacimiento. ¿Y qué pasa? Esto es gravísimo, porque ya no lo vas a hacer por amor, lo puedes hacer por conveniencia. Una persona que se fue hace 35 años, pongamos a Colombia o a cualquier otro país, y tuvo un hijo y nunca le habló del Perú, jamás, porque no le interesaba, y bueno, está bien, se le respeta, pero no le transmitió ese amor. Este muchacho que es extranjero, porque nació en otro país y no conoce la cultura peruana, hoy día viene y se inscribe como peruano de nacimiento. ¿Y sabes qué es lo grave? Que los peruanos de nacimiento podemos ser congresistas, ministros y presidentes del Perú. Entonces, es tan grave que nos estamos poniendo la soga al cuello teniendo la posibilidad de que un extranjero nos gobierne. Y no es que yo sea xenófobo, como digo, los extranjeros bienvenidos, pero hay cuestiones que nosotros como nacionales tenemos que ir protegiendo y no podemos dar la oportunidad de que extranjeros puedan ocupar cargos que históricamente han sido ocupados solamente por peruanos de nacimiento, como es ser presidente del Perú y ser congresista. En la modificación de la Constitución del Estado, la Constitución del 93, por ejemplo, en lo que concierne al área profesional donde nosotros nos envolvemos, no podía haber dueños ni directores que sean extranjeros, tenían que ser peruanos. Ahora esa realidad ya no es así. Hay dueños extranjeros de medios de comunicación y hay directores de medios de comunicación que también son extranjeros. Eso es complicado. Y lógicamente que yo creo que acá se llegó a demasiado extremo la aplicación del neoliberalismo, que siempre hay fronteras, tenemos fronteras económicas, fronteras territoriales que hay que defenderlas, en eso creo que coincidimos. Pero este tema que tú planteas es polémico, es bien polémico, sí, es grave, pero es necesario que se aclare, porque no sabemos, mañana pueden modificar y pueden decir, bueno, que ¿por qué solamente van a participar en las elecciones municipales y regionales y no también pueden estar habilitados para que elijan a sus representantes, ya que son ciudadanos que están viviendo acá? Claro, no, pero lo que yo te digo es... Estás hablando de un volumen es enorme, ¿no? Y hay muchos ciudadanos, compatriotas nuestros que fueron a Venezuela, ojo, se les pedía visa, se les pedía bolsa de trabajo, se les pedía contrato de trabajo desde el Perú. Claro, pero eran otras las condiciones. Eran otras las condiciones, en cambio nosotros no pedimos nada. Bueno, y se fueron, y hay muchas personas que sí son padres peruanos, pero que nunca han conocido el Perú, ahora vienen y podrían ser declarados peruanos de nacimiento. Podrían reclamar, ¿no? Porque no pueden, ellos vienen y reclaman, yo soy peruano. No, y es más, ni siquiera, o sea, hacerse llamar, porque es un derecho. Por esta ley que cambió Luz Salgado, que me parece una traición a la patria total. No tenían por qué cambiar el artículo 52, estaba bien como estaba. Tenía una razón de ser, una explicación, una motivación. Y bueno, ese es una de los artículos o de las leyes que yo quiero cambiar. Hay niños, bebés, que son peruanos
y de padres venezolanos, o viceversa, padre venezolano con... Claro, eso ya es diferente, porque eso, digamos, ya es una realidad, ¿no? Eso, nacieron aquí. Así es, eso no se puede cambiar, está bien, pero hay cuestiones pero que sí. También eso es una carga social que el Estado por no ha supuesto, previsto tampoco por supuesto, en las inversiones económicas que tiene que hacer, aunque acá es poca la inversión económica para la educación, para salud, pero que sí se genera, pues. No, inclusive es un abuso el asunto de salud, porque una disposición del presidente que todos los extranjeros puedan contar con el SIS. Te digo, yo conozco casos, el mío propio, que medicinas para los peruanos no hay, y que a quién más le van a... O sea, simplemente es por figurar en los medios, ¿no? Por tener algún tipo de reconocimiento, pero a la hora de que te diagnostican una enfermedad y necesitas, no hay medicinas. Hace más de 7 meses que no hay un tipo de medicina que tome mi hijo en el hospital, no hay, simplemente no hay. Entonces, ¿qué hacen recibiendo más gente? No, anotando más gente, si no la vas a poder cumplir, no vas a poder atenderlo. ¿Para qué? Para figurar en el periódico, en la radio, en la televisión, que ya es un presidente humanitario y que todos se pueden atender. Ya, ¿Para y qué? es puro papel. ¿Para qué? Si no te van a dar la medicina que necesitas. Les comento brevemente, porque no quiero profundizar mucho. Yo he sido víctima de la inseguridad ciudadana y me fui al Hospital Santa Rosa. Un médico me atendió muy bien, pero no tenía recursos para atenderme. Me tuve que ir al Hospital Loaiza para conseguir hilo, porque en la farmacia del frente y en la del frente tampoco había. Entonces tenía que conseguir un hilo especial para que, bueno, me cosan acá, imagínate. Y entonces así queremos atender más gente. Y por eso si acá, esto es en Lima, ¿cómo será en provincia? La gente se está muriendo porque no tiene medicinas. Y bueno, como digo, hay que ayudar humanitariamente, pero hasta cierto límite, porque no podemos dejar de comer. Es como cuando uno va al avión, ¿no? Dicen que si se despresuriza, uno primero se tiene que poner la máscara de oxígeno, no el del costado, porque si no uno mismo se muere. Entonces, eso lo aplico acá. No, uno tiene que ayudar, pero también ayudémonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo va la campaña en general? Bien, bastante bien. Sí. Gracias a Dios tenemos una aceptación buena, gracias a Dios. Las personas están escuchando nuestras propuestas. Si tienes un minuto, permíteme comentarte otras dos que son más breves. La segunda es pena efectiva para delitos menores. ¿Qué quiere decir? Sencillo. Los cogoteros, los raqueteros, los carteristas, los que roban celulares, los golpeadores, los que se resisten a la autoridad, van a ir efectivamente a la cárcel. ¿Qué pasa? Hemos perdido el principio de autoridad. Las víctimas ya no denuncian porque tienen miedo que al día siguiente ese delincuente las amenaza, las insulta y se burla. Y la policía ya no detiene porque dice, me han quitado la potestad de poder privar de la libertad a un delincuente. Entonces es mero trámite. Ya no hay esas ganas de poder detener, ¿no? Y, bueno, a los delincuentes, obviamente. Esto va a tener un proceso porque, bueno, las cárceles están colapsadas, pero vamos a dar una vacatio legis, que es esto. ¿Qué pasa? La norma cuando la promulgas, si es que tú pones que la vigencia no va a ser al día siguiente, sino dentro de un periodo, este periodo se llama vacatio legis, o sea que no se aplica. Y la otra propuesta que nos van a dar. Sí, y la otra que también tiene que ver con seguridad es, vamos a declarar de interés nacional la salud mental en el Perú. ¿Qué pasa? Vivimos muy estresados, muy rápidos. Nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto un poco más violentos. Entonces tenemos que acercar la salud mental a la ciudadanía. Esta es una pelota que se la vamos a pasar al Ejecutivo, pero diciendo vas a tener más presupuesto, para que ellos tengamos más psiquiatras, más psicólogos en las postas, ¿no? Eso. Y no ver los escenarios que vemos ahora. Todos los días. Que están terribles. Bueno, te deseamos muchos éxitos, Renato Vilca, candidato al Congreso de la República por la Alianza para el Progreso con el número 24. Te dejamos para que te despides rapidito. Bueno, amigos, como siempre digo, no necesariamente les pido que voten por mí. Yo sé que voy a hacer las cosas bien, pero no voy a ser del agrado de todos seguramente. Pero lo que les pido es que elijan bien a sus candidatos, elijamos bien a nuestras autoridades. Venimos de una época llena de corrupción. Depende de nosotros poder hacer que nuestro Perú, nuestro querido Perú, vuelva a salir a flote. Yo soy Renato Vilca, si desean apoyarme, se los agradeceré mucho. Marquen la A de Alianza para el Progreso y escriban el número 24. Renato Vilca para servirles. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.